cada vez la población en su proceso de envejecimiento cuenta con más pacientes cada año de Alzheimer. Entonces es importante que sepamos cuáles son los signos de alarma, esos síntomas que nos deben llamar la atención, cómo se hace el diagnóstico y qué podemos hacer para ayudar a los pacientes, porque muy seguramente en algún momento de nuestras vidas vamos a tener, sea un familiar, sea una persona cercana a nosotros, con este diagnóstico. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que tenemos que preguntarnos, o lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Listo. Entonces, la enfermedad de Alzheimer se trata de una enfermedad que nosotros llamamos neurodegenerativa. ¿Qué es neurodegenerativa? Significa que va matando lentamente las neuronas, que son las células encargadas de transmitir la información en nuestro cerebro. Es una enfermedad progresiva que daña esta conexión entre las neuronas y va a afectar varias, digamos, varias áreas de nuestro pensamiento, la memoria, el comportamiento, la capacidad de yo planear, ¿sí? El juicio, o sea, cómo hago, cómo percibo la realidad, el lenguaje, los movimientos y la orientación espacial. O sea, que yo sepa dónde estoy, qué día es hoy, cómo me llamo, todo eso lo puede afectar el Alzheimer. Es la forma más común de demencia porque no es la única demencia que hay, ¿cierto? Pero sí es la forma más común. En los ancianos existen las demencias que son el Alzheimer, que es aproximadamente el 60% de las demencias. Hay otra demencia que es la demencia asociada al Parkinson, la demencia frontotemporal y la demencia vascular, que esos nombres parecerán muy raros, pero la más frecuente es el Alzheimer y la demencia vascular, que es la que se ocasiona por la arteriosclerosis que va cerrando nuestras arterias en el cerebro y también puede provocarnos entonces demencia. Bueno, entonces, la incidencia, o sea, la cantidad de casos que tenemos aumenta con la edad a partir de los 60 años. Alrededor de los 60 años es cuando empieza a aparecer la enfermedad de Alzheimer y cada vez más y más, y mientras más años tengamos, más probabilidades podemos tener de presentar esta enfermedad. Tanto que alrededor de los 90 años es posible que cerca la mitad de las personas puedan tener enfermedad de Alzheimer. Se calcula que en el año 2030 habrá aproximadamente 80 millones de personas con demencia, ¿sí? Y tenemos que entender una cosa, y es que la demencia, el Alzheimer, no hace parte del proceso normal del envejecimiento. Como tal, es una demencia y las personas cuando envejecemos no necesariamente vamos a terminar en una demencia. Ya es una patología, es una enfermedad, no es el proceso normal. Por eso ya no la llamamos demencia senil, sino porque al llamarla demencia senil se pensaría que cuando uno envejece entonces se vuelve demente, ¿cierto? Entonces ya la llamamos enfermedad de Alzheimer. Bueno, cuando nosotros envejecemos tenemos algunos problemas que son normales, porque nos preguntaremos, bueno, ¿hasta qué punto es normal que a mí se me olvide algún nombre o alguna palabra, ¿cierto? Pero dentro del envejecimiento normal podemos tener problemas para recordar algunos nombres de algunas personas, se nos van algunas palabras, a todos nos ha pasado que decimos, pásame esta vaina, esta cosa, ¿cierto? Pero nos dicen, el tenedor y nos acordamos. Y a los 5 minutos no volvemos a preguntarme cómo es que se llama esto, sino que ya sabemos que es un tenedor, ¿sí? Con el envejecimiento normal hay una disminución, una reducción en la agilidad mental, no pensamos tan rápido. De pronto tenemos algunas dificultades con la atención para hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces, si estamos cocinando y estamos atendiendo el celular, puede que se nos queme algo que estamos cocinando porque estamos atendiendo varias cosas al mismo tiempo y eso es normal con el envejecimiento. Sin embargo, algo muy importante es que con el envejecimiento normal no tienes por qué tener limitaciones para las actividades cotidianas. O sea,
por muy anciano que estés, debes ser capaz de bañarte, de vestirte, ¿sí? De saber que una chaqueta va por encima de la camisa, que no te pones la pijama encima del pantalón, cómo amarrarte los zapatos, ¿cierto? Entonces, este tipo de actividades cotidianas no se pierden con el envejecimiento normal, pero sí con una demencia. Ahí podemos tener algunas, digamos, algunos tips para saber hasta dónde es normal lo que estoy sintiendo y hasta dónde se sale de lo normal, ¿sí? Eh, Hay algunos factores de riesgo para la enfermedad, ¿cierto? O para la demencia, no tanto para la enfermedad de Alzheimer solamente, porque la enfermedad de Alzheimer tiene riesgos que no podemos modificar, que son los riesgos genéticos, porque algunos tipos de Alzheimer son genéticos, no la mayoría, ¿sí? La inmensa mayoría de enfermedad de Alzheimer no tiene que ver con la genética, no se hereda. Eh, la edad, a mayor edad, más riesgo de tener Alzheimer. Y las mujeres tenemos un mayor riesgo de Alzheimer que los hombres, eh, pero hay otras demencias, que es la demencia vascular, por ejemplo, que sí tiene unos riesgos que podemos evitar, como son la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, el colesterol, el déficit de sueño. Esto es muy importante porque estos factores nosotros sí los podemos evitar. Por eso es tan importante que tratemos la diabetes, que si nos mandaron medicamentos para la hipertensión, los tomemos y vayamos a los controles de hipertensión, de diabetes, que controlemos el peso, lo que nos comemos, que evitemos el tabaquismo y que tengamos un buen descanso y un buen sueño. Entender que el estrés y la depresión también afectan la memoria sin ser Alzheimer. eh, para que no pensemos que cualquier pérdida de la memoria, entonces es que estoy empezando con esto. En cuanto a los factores protectores, ¿cómo me protejo yo de las demencias? ¿Sí? Entonces, una dieta saludable, ¿sí? Una dieta donde yo evite las grasas, evite los ultraprocesados, un ejercicio físico que debe ser, ojalá, 150 minutos semanales, esto es casi una hora, 3 veces por semana, y es un ejercicio que debe ser digamos, mm, fuertecito, un poquito fuerte. O sea, no es que yo saqué al perro a dar una vuelta y me senté y conversé, entonces eso cuenta como ejercicio físico. No, debe haber cierto tipo de agitación, digamos que yo sienta el corazón más agitado, ¿sí? El hecho de aprender cosas nuevas, de estar en cursos durante toda la vida, también me ayuda a aprender a bailar, a aprender nuevas habilidades. Socializar y evitar la soledad también es un factor protector contra contra las demencias. Todos estos factores protectores es importante que tengamos en cuenta que no es que yo ya empecé a sentir algunos síntomas o ya cumplí 55, 60 años, entonces voy a empezar con ellos. No, estos, eh, digamos, estos hábitos se deben mantener, ojalá toda la vida, desde etapas muy temprano, ojalá en la juventud, incluso desde niños, aprender cómo alimentarnos bien, porque se ha visto que cuando los primeros síntomas de Alzheimer empiezan, pues la enfermedad ya lleva aproximadamente 20 años gestándose, ¿sí? Entonces, si yo tengo síntomas, los primeros síntomas a los 60 años, pues desde los 40 años ya mi cerebro se está dañando, ¿sí? Entonces, no es que yo ya voy a empezar a alimentarme bien para evitar, porque ya el daño probablemente está hecho, aunque es muy importante que igual a cualquier edad que yo mejore mis hábitos de alimentación, de ejercicio, mm, pues estará bien, o a cualquier edad que yo suspenda el cigarrillo estará bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los síntomas
iniciales o los síntomas más importantes del Alzheimer. Lo primero son alteraciones en la memoria, pero también vienen luego alteraciones en la orientación. ¿Qué es la orientación? Saber quién soy yo, saber dónde estoy, saber cómo me dirijo de un lugar a otro, cómo voy a mi trabajo, em, y alteraciones visoespaciales, o sea, saber calcular, digamos, a qué distancia están los objetos de mi mano. Bueno, lo más importante en las demencias o en la demencia tipo Alzheimer, que es la que nos convoca el día de hoy, es que hay una pérdida en la funcionalidad. O sea, ¿de dónde empezamos nosotros a decir, esto ya no es normal con mi familiar? Mi familiar tiene unos olvidos, pero esto ya se está convirtiendo en una cosa que no es normal, es cuando esto afecta la funcionalidad del paciente. ¿Qué significa eso? Que ya hay una incapacidad de él para hacerse cargo de ciertas cosas, ¿sí? Entonces, todos nosotros tenemos funciones avanzadas, funciones instrumentales y funciones básicas, que vamos a ver cuáles son estas. Las funciones avanzadas es esa capacidad que yo tengo de tomar decisiones importantes en mi vida, ¿sí? Por ejemplo, de planear un viaje, de planear mi trabajo, de planear qué vamos a hacer durante este mes, una administración doméstica, ¿sí? Entonces, son las primeras funciones que se ven afectadas en los pacientes con Alzheimer, eh, estas funciones avanzadas, ¿sí? Sin embargo, cuando estas funciones se ven avanzadas, todavía el paciente es autónomo. ¿Qué quiero decir con que el paciente todavía es autónomo? Pues que es un paciente que todavía puede incluso vivir solo. Lo que pasa es que de pronto va a necesitar cierta ayuda para ciertas programaciones que él todavía, que ya viene perdiendo, ¿cierto? Más adelante vienen a afectarse otras funciones que son, digamos, no tan elaboradas como las que acabamos de ver. Eh, por ejemplo, ya se le puede dificultar al paciente utilizar el teléfono, puede dificultársele utilizar ciertos electrodomésticos, entonces se le olvida cómo se prende la lavadora, una cosa que ya la hizo toda la vida, se le olvida cómo se ensambla la licuadora, se le olvida que tiene que primero abrir el gas para prender el fogón, se le dificulta el uso de medios de transporte, no sabe entonces ya cómo se coge un bus, qué bus es el que tengo que coger para ir a tal parte, cómo se utiliza, por ejemplo, un exprimidor de naranjas. Empezamos a tener problemas como con el manejo del dinero, entonces, bueno, no sé cuánto me tienen que devolver en la tienda, no sé cuánto tengo, cómo se paga, cuántos billetes tengo que darle a la persona que me está cobrando. El firmar puede empezar a tener dificultades porque también vienen las dificultades motoras o de los movimientos. Entonces, esta ya sería como la fase, eh, perdón, que creo que está con modo ahorro de batería aquí. ¿Está bien? Bueno. En esta fase, que es la fase donde estas funciones ya, de si el paciente es capaz de cocinar y todas estas cositas se van volviendo difíciles para él, este paciente requiere una supervisión. Eh, digamos que el paciente puede todavía vivir solo, pero ya necesitaría una supervisión para el manejo de su dinero, para el cocinar, ya puede ser difícil para él vivir solo.
Más adelante, cuando la enfermedad avanza, porque acordémonos que esta enfermedad es una enfermedad progresiva, empieza a afectar las funciones básicas. ¿Cuáles son las funciones básicas? Pues que ya el paciente necesita ayuda para comer, porque no es capaz de comer solo, no hay control de esfínteres, o sea, utiliza pañales, ya tiene que utilizar pañal, eh, no puede ir al baño sin ayuda, no puede bañarse solo, no puede caminar sin ayuda, presenta grandes dificultades del lenguaje, a veces ya al final terminará que ya no es capaz para nada de hablar, incluso llega el momento donde ya no es capaz ni siquiera de tragar, se le dificulta mucho tragar y tenemos que colaborarle con esto. En esta etapa final, esta persona con Alzheimer sí necesita un cuidador permanentemente, ¿sí? Mm, es importante que tengamos en cuenta que la enfermedad de Alzheimer empieza, como les acabo de decir, con las funciones, digamos, las cosas más difíciles de hacer son las que primero se pierden. Entonces el paciente ya no es capaz de trabajar, ¿sí? Posteriormente, pues ya no es capaz de manejar objetos que para él era muy fácil, de encender un televisor, de encender una lavadora y posteriormente se le van haciendo difíciles hasta vestirse y comer. Eso pareciera como a la inversa de cuando un bebé nace, que el bebé nace y empieza a aprender a sentarse, luego a caminar, posteriormente aprende a vestirse, a controlar esfínteres y ya más adelante el chico aprende a manejar un carro y a trabajar. Asimismo, se van perdiendo paulatinamente las funciones en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, tenemos alteraciones de la memoria reciente y posteriormente se afecta la memoria remota. ¿Qué significa esto? Que el paciente inicialmente se le va a olvidar lo que acabo de hacer. Si usted le dice al paciente que acaba de comer, eh, ¿qué acabaste de comer? Se le olvida. ¿Quién te acabó de llamar? No sé. ¿De dónde venimos? Se me olvidó de dónde venimos, pero te habla perfectamente de su niñez, de su profesora de la primaria, de cuando vivía en la finca con los papás, cuando era niño. Entonces te habla mucho, te habla perfectamente de eso, pero no es capaz de decirte quién acabo de llamar. Eh, esto es al inicio, porque finalmente cuando la enfermedad de Alzheimer avanza, pues también se pierde la memoria remota, o sea, también olvida las cosas de cuando era niño o cuando era muy joven, ¿sí? Al inicio, el paciente con mucha frecuencia no reconoce que está enfermo. Entonces él da excusas para los olvidos. Él dice, no, es que se me olvidó eso, pero eso no es importante. Eso no lo consideré importante. Papá, pero es que te estás perdiendo al ir a la tienda. No, no, es que yo iba para otro lado. Eh, no sabe qué día es ni qué hora es, ¿sí? Empieza a haber alteraciones en la lectura, en la escritura, ¿sí? Más adelante pueden llegar a no reconocer los familiares, no reconoce su hogar. Muchas veces ellos se quedan con la idea del hogar que tuvieron cuando eran niños. Entonces, ellos están en un hogar que, digamos, en el cual están viviendo hace 3 o 4 años, pero ellos dicen, lléveme para mi casa, porque piensan que su casa es donde vivieron cuando eran niños, ¿sí? Con mucha frecuencia no recuerdan dónde guardaron los objetos y si no los encuentra dice que alguien se los robó, que se los escondieron, en fin. Mm, puede presentar trastornos en la alimentación, desde no querer comer nada hasta querer comer demasiado. Irritabilidad, que significa que
es lo que nosotros llamamos el mal genio. Te responden mal ante cualquier, pregunta. Esto tiene mucho que ver porque ellos sienten que algo está pasando con ellos y ellos al inicio de la enfermedad se dan cuenta que algo está pasando, les choca mucho que les digan: "Es que te estás olvidando, es que, ¿por qué se te olvida todo? Es que mira que te acabé de decir", y ellos, se vuelven muy irritables. Pueden tener inquietud motora, que significa que se levantan todo el tiempo, caminan para un lado y para el otro. Pueden tener también apatía. ¿Qué es apatía? Es esa falta de interés por todo lo que hay a su alrededor, ¿sí? Eh, no hay ni alegría ni tristeza. Si le dicen que el hijo que hace 15 años vive en Europa vino a visitarlo, dice, ah, bueno, y si le dicen que la hermana que él quería mucho se murió, también dice, ah, bueno, entonces no me importa si me baño, si no me baño, si me visto, si no me visto. También el Alzheimer se asocia mucho con síntomas neuropsiquiátricos, o sea, depresión hasta en un 50%, delirios, que es el delirio, el estar hablando todo el tiempo de algo que no es cierto. Dicen que les robaron las cosas porque ellos mismos las botan o guardan muy bien la plata y se les olvida dónde está, entonces me robaron la plata, guardan el celular, no saben dónde lo guardaron, me lo robaron, delirio de abandono, ¿sí? O delirio de que estoy secuestrado, ¿sí? Y pueden tener también alucinaciones. Eh, otra, síntomas que nos tienen que llamar muchísimo la atención es un paciente que se le dificulta hacer tareas que antes eran muy fáciles. O sea, la señora que cocinó toda la vida y que ya no es capaz de cocinar, ¿sí? Porque no sabe qué va primero, si primero va el agua y luego las papas. Entonces, eh, esto es obviamente un signo de alarma. em, una persona que condujo toda la vida automóvil empieza a dificultársele parquear, ya tiene accidentes de tránsito que por lo general son leves, entonces raya el carro todo el tiempo porque se le dificulta medir ya las distancias. Mm, Hay cambios en el lenguaje, ¿sí? Las personas empiezan a disminuir la cantidad de palabras que usa, olvida palabras de uso corriente, olvida cómo se llaman los objetos cotidianos, y tú se los recuerdas, pero a los 5 minutos nuevamente el paciente no sabe qué es un computador, no sabe qué es un vaso con agua. ¿Sí? Habla incoherencias o dice cosas inadecuadas en las conversaciones, no es capaz de seguir el hilo de una conversación. ¿Sí? En etapas más avanzadas, no reconoce su imagen al espejo, entonces dice que esa es una persona que está vestida igual, pero que no es él, o que quién es esa persona que hay en el espejo. Puede colocar los objetos en sitios inadecuados, la ropa en la nevera, ¿sí? Un celular en una olla, ¿sí? Eh, Como olvida que comió, vuelve y pide comida, se cepilla los dientes porque se le olvida que se cepilló los dientes. Muchos tienen problemas en las noches porque se les cambia el ciclo de sueño, entonces empiezan a dormir en el día y en la noche se despiertan toda la noche. Entonces, como no hay luz, puede romper cosas, trata de salir de casa, porque no ve bien o cree que está en un lugar donde no le corresponde estar. eh, Puede dejar puertas abiertas, puede dejar la llave del gas o del agua abiertas, lo cual genera un riesgo para las familias y para el paciente. Bueno, entonces, todos estos son síntomas de alarma, ¿sí? Una pérdida de la memoria de cosas muy importantes como la clave del cajero, una persona que repite la misma pregunta una y otra vez, que olvida pagar las cuentas, ¿sí? Se le dificulta mucho aprender cosas nuevas, mm, y
tiene cambios en su comportamiento habitual. A ver, esa persona que era muy sociable, que le gustaba ir a fiestas, que le gustaba salir a comer, que le gustaba bailar, no lo vuelve a hacer, empieza a tener un aislamiento social, ¿sí? Cambios en los hábitos de higiene. Entonces, pues papá se bañaba y se perfumaba y ya no se baña, pasa 2 y 3 días sin bañarse, no se peina, mamá se maquillaba ya. Estos cambios también nos tienen que llamar la atención. Eh, los nombres de los objetos cotidianos que ya habíamos hablado de eso. Bueno, entonces ahora, cuando yo tengo estos signos de alarma, estas cosas que me llaman la atención en un familiar o en un ser cercano, ¿yo qué tengo que hacer? Primero que todo, consultar al médico, ¿sí? No decir simplemente, seguramente esto es lo que está pasando. No, yo debo ir al médico y para que me le hagan un diagnóstico a mi familiar. Em, ¿Cómo se hace ese diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer? Entonces, no hay una prueba que yo diga, con esta prueba, este examen de sangre, si sale positivo es que tiene Alzheimer. No existe. No existe una prueba de sangre, no existe una radiografía o una tomografía que me diga esto es Alzheimer. No, el diagnóstico se basa en los síntomas que tenga el paciente, en lo que el paciente y los familiares nos comenten, ¿sí? Y lo que se hace también es descartar que tenga otras causas de demencia. ¿Por qué? Porque es que pudiera tener un tumor, ¿sí? Pudiera tener de pronto una vitamina B12 muy bajita, que también me produce demencia y que tiene tratamiento. Pudiese ser que tuviera la tiroides alterada, que también me puede producir demencia y que también tiene tratamiento. Pudiese ser que tuviera una enfermedad de transmisión sexual, un VIH, una sífilis, que eso también pudiera tener un tratamiento. Entonces yo tengo que descartar que esa demencia que presenta mi familiar o mi paciente sea causada por otra cosa que tenga tratamiento. Entonces, se le hacen imágenes cerebrales o una tomografía o una resonancia, estos exámenes que le mencioné, así descartamos que tenga otra enfermedad. Si todo eso sale normal, entonces ya pensamos en la enfermedad de Alzheimer. Para eso se hacen también unas pruebas neuropsicológicas, que son unos test. Por ejemplo, le dicen al paciente, dóbleme esta hojita a la mitad, dóblemela 4 veces, le dan el nombre de 5 animales y al momentico vuelven y se los preguntan a ver si él sí fue capaz de recordarlos. Eh, lo ponen a hacer ciertos dibujos. Aquí les quise traer mm, esta imagen, que es la imagen eh, del reloj. Es una prueba muy que se solicita con mucha frecuencia en los pacientes. Y aquí vemos el reloj cuando a usted le dicen dibuje un reloj y dibújeme el reloj marcando las 2:30, por decir algo. Normalmente una persona sana haría un reloj de esta manera, ¿cierto? Un paciente con una enfermedad de Alzheimer temprano, pues ya vemos que aquí empieza a verse un reloj como chueco, ¿cierto? Como lo llamaríamos chueco, ya hay mucha diferencia entre las 12 y la 1 y las 3 no están al lado, al frente del 9 ni el 2 está al lado del 6. Y una persona con una enfermedad de Alzheimer ya muy tardía, ya muy avanzada, eh, escasamente puede hacer los números, pero ya no hace ni el minutero ni el horario. Entonces, eso también nos va mostrando el avance de la enfermedad. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que le podemos dar a una persona con una enfermedad de Alzheimer? Lo primero que tenemos que saber es que no existe una pastilla, una vacuna para esta enfermedad, una cura milagrosa. No hay un tratamiento curativo, ¿sí? Tenemos algunos medicamentos que pueden hacer que la enfermedad progrese más lentamente, ¿sí? Digamos que esa velocidad con la que mm, el paciente se deteriora, pues
sea un poquito más lento, ¿sí? Pero no hay una pastilla, un medicamento, un tratamiento que detenga esa progresión de los síntomas o que haga que mejore. No, no, no existe. Siempre los medicamentos deben ser formulados por el médico. Nunca debemos automedicar a los pacientes, nunca debemos pensar, es que a mi abuelito le mandaron tal medicamento, seguramente a la abuelita también le sirve o al vecino también le sirve, nunca, ¿sí? Recordar que todos los medicamentos deben ser formulados por un médico, ojalá un neurólogo o un psiquiatra, al igual que todos los cambios en el medicamento. No podemos decir, no, con esta pastilla le fue mal, yo se la voy a suspender, sin antes hablar con el médico. Sí, debe haber un aval del médico para yo cambiar, suspender los tratamientos. Siempre debemos continuar con el tratamiento para las otras enfermedades que tiene el paciente. Por lo general, estos son pacientes, como les dije, que están son mayores de 60 años, muchas veces son hipertensos, muchas veces tienen enfermedades pulmonares, pueden tener diabetes, pueden tener otras enfermedades y esos tratamientos es muy importante continuarlos porque si tú tienes un paciente diabético mal controlado de su diabetes, pues es muy difícil que le controles su estado mental si no tiene un buen control de su diabetes, un buen control de su hipertensión. Entonces, todo esto va unido. En cuanto al tratamiento, tenemos tratamientos que son específicos para el manejo de la demencia, que son de los que les hablé ahorita, que pueden retrasar un poquito la progresión de la enfermedad. Y hay otros tratamientos, por ejemplo, para el sueño, para los trastornos de movimiento. Recordar que todos los medicamentos pueden tener efectos adversos, por eso yo no puedo automedicar a ningún paciente. Bueno, ¿a qué riesgos se ven abocados estos pacientes? ¿Cierto? Recuerde que son pacientes que van a perder su orientación, entonces no sabe dónde está el baño, dónde está la cocina, hay mucho riesgo de caídas porque ellos también pierden movimientos, entonces tenemos riesgos de caídas, riesgos de extraviarse, ¿sí? Eh, Abrió la puerta de la casa y se fue y no supo volver, o fue a la tienda y no supo regresar. Riesgos financieros, porque pueden confundir un billete de 100 con uno de 2000 y bueno, pagaron y esto es un riesgo grande o hacer negocios incluso peligrosos. Pueden perder citas muy importantes porque no se acordaron de la cita, pierden objetos valiosos, pierden dinero. ¿M? Se pueden tornar agresivos contra las personas, ¿sí? Entonces puede ser que el paciente esté sentado en una banquita en el parque y le pareció que alguien que pasó es alguien que lo está agrediendo, como ellos alucinan, ellos ven cosas que probablemente no son, entonces agreden a las personas y estas personas les pueden responder y hacerles daño. Mm, Tienen trastornos del sueño, ¿sí? Que alteran mucho el funcionamiento de la familia, entonces es una persona que se levanta eh, a la 1 o 2 de la mañana a la cocina o a prender el televisor o a hacer bulla o a caminar por toda la casa, es una persona que no va a dejar dormir a las demás personas y los demás tienen que trabajar muchas veces, entonces esto altera mucho el funcionamiento de la familia, porque entonces ya se levanta otra persona a ver, papá qué está haciendo, el abuelo qué está haciendo, para dónde va, ellos prenden luces, en fin, muchas veces se ponen a lavar ropa a las 2 o 3 de la mañana. Entonces esto altera mucho la dinámica de la familia. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como cuidadores ante un paciente con una enfermedad de Alzheimer? Primero que todo, cuando la enfermedad está, digamos, en unas etapas iniciales,
darle al paciente información sobre su entorno. Mira, estás en tu casa. Podemos colocar rótulos en los espacios porque a veces el paciente no sabe dónde queda el baño porque tienen la puerta del cuarto y la puerta del baño son iguales, pero hay una figurita que él la ve y él entiende que ese es el baño y él entiende que este es el cuarto. Entonces, de pronto poner rótulos en la cocina, en la habitación, en el baño, para que él sepa por dónde va. Eh, tenemos que, ojalá, hablarles claramente, más despacio, al oído para que nos escuchen, mirarlos a los ojos, tomarlos en cuenta, sobre todo en las etapas iniciales de la enfermedad, tomarlos mucho en cuenta, tratar de que estén al lado de otras personas, de socializar con ellos, darles información sobre las actividades que vamos a hacer con ellos. Te vamos a bañar, ¿sí? Vamos para el baño, te vamos a vestir, te vamos a comer. Mira, te traje esta sopa, esto es sopa de tal cosa, él puede que no la reconozca, pero mira, a ti te gusta, ¿sí? Evitar mucho el aislamiento, porque el aislamiento empeora mucho el paciente. Tratar de interesarlos, juegos de mesa, el sudoku, juegos grupales. Es muy importante con el paciente con Alzheimer tener unas rutinas y unos horarios fijos, ¿sí? Al paciente lo desconcierta mucho que todos los días se haga algo diferente. A ellos les gustan las rutinas porque son más predecibles para ellos, ¿sí? Todos los días nos levantamos a esta hora, nos bañamos a tal hora y todos los días es inclusive sábados y domingos, todos los días. Para ellos esto es importante porque les da seguridad. Eh, recordar muy bien que tenemos que controlar las otras enfermedades del paciente, ¿sí? Es lo que les decía ahorita sobre la diabetes, sobre las enfermedades pulmonares, sobre si tiene otros medicamentos. Tratar de no regañar o discutir con el paciente porque a veces le decimos, pero usted es que no quiere, pero si ya le dije, ellos llega el punto en que no van a entender que es un regaño porque no recuerdan el regaño que les diste hace 5 minutos. Entonces, para ellos eso antes los puede alterar. Exponerlo al sol, ¿cierto? En horas adecuadas. Ojo, porque con frecuencia se queman. Entonces, exponerlo al sol por la mañana, temprano, antes de las 9 de la mañana, después de las 4 o 5 de la tarde. Caminar, si él puede caminar, ayudarlo a caminar, a estar en movimiento, es importante, ¿sí? Cuando el paciente sale, va a salir sea del hogar o de la institución donde él esté, eh, pues marcarlo con escarapela, mantenerle una manilla. Si nuestro familiar todavía es capaz de salir a la tienda, de salir a hacer ciertas compras, pues ponerle una escarapela, una manilla es importante, donde esté su nombre, donde esté un teléfono de contacto. Eh, cerrar muy bien las puertas y el acceso a escaleras, a balcones, porque como les decía, ellos creen que están secuestrados, que están en otra casa, ellos se desorientan, a todas las personas las ven como personas desconocidas y ellos simplemente se van y o se caen por un balcón o se caen por las escalas. Mucha precaución en la cocina con las llaves de gas. eh, mantener el suelo seco, sin objetos tirados, eh, tocarlos mucho, acariciarlos para mostrarles el afecto, ¿sí? Esto es importante para ellos también. Mm, estos pacientes muchas veces no son capaces, cuando ya están en etapas avanzadas, de decirnos algo, por ejemplo, hoy me duele la cabeza, tengo dolor de estómago. Ellos no te van a decir eso. Entonces tenemos que observar el lenguaje no verbal. ¿Qué es el lenguaje no verbal? Eh, son esas expresiones que hay en la cara y en el cuerpo que me pueden decir, está muy diferente hoy a como normalmente es. Entonces, esto es importante para que nosotros lo comentemos o sepamos cuándo consultar al médico, porque si un paciente de estos tiene un dolor de oído, no te va a decir, mira, me duele el oído.
Entonces, de pronto que aprendamos a tomar signos vitales y a observar muy bien estos cambios en, en- en la, en la cara, en su movilidad y en sus expresiones que nos digan que puede tener algún dolor o alguna molestia. Vamos a evitar tapetes, vamos a tratar de colocar barras de seguridad en los baños, escaleras, bañarlos, ojalá sentados, colocar antideslizantes en los baños, ¿sí? Evitar las discusiones o el mucho ruido porque esto los altera muchísimo, los asusta, ¿sí? Podemos usar calendarios y relojes en un lugar visible para que él sepa qué día es hoy, qué hora es. Evitar espejos o cuadros que los perturben porque ellos piensan em, que hay otra persona ahí en el espejo, que ese no es, esa no soy yo, ¿sí? En las tardes, evitar té o café para evitar estos problemas de sueño en las noches, ¿sí? Para evitar tener un paciente despierto en las noches. En las etapas finales del Alzheimer, el paciente puede quedarse masticando 10 o 15 minutos y no traga. Entonces tenemos que recordarle que debe tragar, darle porciones no muy grandes, ojalá no alimentos muy sólidos, no le vamos a dar un pedazo de panela, más bien algo que él pueda, cierto, masticar con facilidad, muchos de ellos no tienen dientes. Tener cuidado con la temperatura de los alimentos porque se nos queman. Mantener una rutina de aseo, no olvidar los dientes, cepillarle los dientes. Y si el paciente definitivamente dice: "No me quiero bañar", y se pone agresivo, bañarlo con una toalla, ¿sí? Las puertas del baño deben permanecer abiertas, sin obstáculos, para nosotros estarlo observando permanentemente. El baño es uno de los lugares más peligrosos de la casa donde se dan la mayoría de caídas. El baño y la cocina son uno de los lugares más peligrosos de la casa que tenemos que tener al paciente siempre supervisado. Bueno, entonces nosotros como cuidadores también, ¿qué tenemos que hacer? Eh, Ojalá mantener muy bien anotados todos los medicamentos que tome y los horarios, ¿sí? No es esperar a que el paciente se tome los medicamentos. Si él tiene un problema de memoria, él no puede tomarse el medicamento porque se lo va a tomar 3 o 4 veces o o se le va a pasar. No, alguien se tiene que encargar de los medicamentos del paciente. Eh, Tratar de estimular para que realice juegos y si hay trastornos en el sueño, evitar las siestas en el día, porque si el paciente se acuesta a las 3 de la tarde y se levanta a las 6 de la tarde, pues para mí como cuidador eso es un descanso, pero en la noche puede ser un problema. Evitar el consumo de mucho líquido en las noches para que el paciente no se levante al baño a orinar y pues eso también me va a alterar el sueño y hay más riesgo de caídas también. Bueno, y vamos a evitar lo que llamamos nosotros el síndrome del cuidador quemado. ¿Qué es esto? Eh, que si el paciente está en una fase avanzada de la enfermedad, donde ya el paciente hay que darle de comer, ya hay que vestirlo, ya hay que bañarlo, ya hay que movilizarlo en la cama, pues este paciente debe tener varios cuidadores idealmente, ¿cierto? Si una sola persona se encarga del cuidado de un paciente en estas condiciones, pues los dos terminarán enfermos en poco tiempo, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de que yo no puedo cuidar sola a una persona las 24 horas durante un año, durante 6 meses. Eso es imposible. A veces, como cuidadores, decimos: "Es que nadie lo hace como yo, es que a mi mamá nadie la cuida como yo", ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes que una persona que necesite cuidado 24 horas, ese cuidado debe ser repartido entre varias personas, ojalá. Sé que no siempre es posible, pero es bueno dividir las responsabilidades, no solo las responsabilidades
del cuidado, sino también las responsabilidades económicas, ¿sí? Porque es que hay que comprar pañales, al paciente hay que llevarlo a las citas médicas y no puede ser la misma persona la que siempre esté encargada de lo mismo, ¿sí? Debe haber días de descanso para el cuidador principal. Y si llevamos al paciente a un hogar, pues también deben continuar las visitas. Entonces, evitar esto de que yo soy la única o el único que hago bien las cosas. Es cierto. mm, Hombre, si son 3 hermanos, a ti te toca los lunes y los miércoles, a mí me toca los fines de semana, las noches, nos las dividimos, tú llévala al médico tal día, porque ocurre que entonces el cuidador no tiene tiempo de absolutamente nada, de vida social, yo no volví a salir, hasta hacer el mercado o hacer algunas compras se le dificulta mucho y terminan sufriendo de estrés, de problemas musculares por estar movilizando un paciente, de depresión. Entonces, para que uno pueda cuidar bien a alguien, pues tiene que estar bien cuidado uno también. ¿Sí? Bueno, esto era como lo que tenía para decirles. Ahora sí, si hay alguna duda, alguna pregunta. Es importantísimo tener el cerebro estimulado. Ojalá toda la vida, ¿cierto? Ojalá esto no se perdiera. Cuando nosotros estamos niños, pues hay muchas clases de muchas cosas, pero a medida que vamos llegando a la edad adulta y mientras más adultos, menos estimulación tenemos. Bien importante que es estos estímulos, porque esa necesidad del cerebro de estar aprendiendo hace que, pues, tenga, digamos, una reserva mayor al momento de que llegue una demencia. No significa que eso me va a evitar la demencia, ¿sí? Eh, Porque yo puedo tener demencia siendo la persona más, digamos, activa mentalmente, pero es como una reserva. Mientras más activo cerebralmente soy yo, tengo como una reserva. De modo que si el Alzheimer me va dañando partecitas de mi cerebro, pues yo tengo más cerebro activo que si yo dejé apagar un montón de cosas de mi cerebro hace muchos años y llega el Alzheimer. Aprender cosas nuevas siempre. Por decir algo, si yo siempre he sido diestra, qué rico empezar a aprender a escribir con la mano izquierda, clases de baile, todo lo que sea aprender cosas nuevas son importantes para el cerebro y me van a traer esa eh, digamos, ese estímulo, porque acuérdese que lo que no se usa se atrofia, lo que no se usa se apaga, ¿sí? Si yo me siento nada más que a ver televisión todo el tiempo, pues y no estoy estimulando mis 2 hemisferios, bailar es importantísimo, socializar para conversar, para mejorar mi habilidad del lenguaje, todo eso es importante, muy importante. Bueno, una de las cuestiones que pasan con el Alzheimer es que precisamente el paciente pierde esa capacidad de aprender y de recordar. Entonces, tú sí le puedes decir al paciente, mira, recuerda que nos vamos a bañar, entonces primero te quitas la ropa, luego te pones agua, luego te echas el jabón, pero igual se lo vas a tener que estar repitiendo todo el tiempo porque al otro día él no lo va a recordar, ¿cierto? Es importante que le cuentes qué estás haciendo, pero igual él al otro día no lo va a recordar. Cuando hay un Alzheimer, no esperes que él vaya a aprender cosas nuevas. De hecho, es una enfermedad, como les dije, progresiva. No en todos los pacientes progresa al mismo ritmo. Hay personas que en 3 años ya están en una cama, como hay personas que en 15 años pueden todavía ser muy funcionales y casi que vivir solas. Pero esto siempre va a progresar. Él no te va a aprender cosas nuevas. La memoria en el Alzheimer
se va perdiendo definitivamente. Aún las cosas que eran más lógicas y que él hizo toda la vida con mucha facilidad, las va a dejar de hacer, aunque se las recordemos todos los días, ¿sí? Pero entender una cosa, ellos pueden tener fluctuaciones, entonces puede que un día amanezca y te recuerde, hija, recuerda que tienes una cita en tal parte y a las 2 horas mm, no sabe ni dónde está. Entonces, puede haber ciertas fluctuaciones y puede haber horas o días en los que está un poco más lúcido, pero cuando el paciente ya no es capaz de bañarse por sí mismo, esperar a que él vuelva a hacerlo algún día, pues yo pienso que es bien difícil que eso vuelva a suceder. Recuerda que hay unos signos de alarma, hay unas pérdidas, hay unos olvidos, digamos que son normales, ¿cierto? Que a todos nos ha pasado, que en vez de echar las frutas en la basura, echamos el colador y nos quedamos con las frutas en la mano o algo así, ¿cierto? Pero hay unos olvidos que no son normales, ¿sí? Que a ti se te olvide tu número de cédula, que a ti se te olvide la dirección de tu casa o que tú te pierdas, que a ti se te olvide cómo se hace, cómo se frita un huevo, que primero hay que echar el aceite y luego el huevo y lo hagas al revés, eso ya no es normal. Entonces, hay cosas que a los médicos nos tienen que llamar la atención, ¿sí? Ahora, si la cuestión, digamos, es que estás teniendo muchos olvidos, pero no olvidos tan graves, pues también hay unos test neuropsicológicos que tú le puedes decir al médico y cualquier médico general está en capacidad de mandarte, sea a ordenar unas pruebas neuropsicológicas si tú estás sospechando algo, si las pérdidas de memoria te están preocupando, entonces tú le puedes decir al médico que mm, te gustaría hacer unas pruebas neuropsicológicas y nosotros podemos ordenarlas sin ningún problema porque son unas pruebas bastante sencillas. Obviamente habría que hacer también el examen de TSH, sífilis, VIH y vitamina B12 para descartar esto otro, pero las pruebas neuropsicológicas es algo que tú puedes sugerir en una consulta médica sin ningún problema. Muy importante esto porque a veces incluso el paciente olvida el lenguaje, no sabe lo que le están diciendo, pero el tacto, la sonrisa, el mirarlos a los ojos, todo esto hace que ellos entiendan que se les está brindando eh, un cuidado con amor. Y eso es muy, muy importante. Los tranquiliza, los calma. Sí, muy importante tu anotación, Paula. Nosotros ya no usamos el término demencia senil porque senil significa anciano. Entonces, demencia asociada al anciano. Entonces, ya ese término no lo usamos porque digamos que lo hace pensar a uno que entonces ser anciano y estar demente es algo normal, porque los ancianos se vuelven dementes. Entonces, demencia senil y Alzheimer básicamente son la misma patología. Lo que pasa es que ya no usamos el término demencia senil, ¿sí? Sino que usamos enfermedad de Alzheimer. De la enfermedad de Alzheimer tiene una particularidad y es que es una enfermedad progresiva, por lo general su progresión es lenta, ¿sí? Y la demencia vascular, ¿cuál es la demencia vascular? La demencia vascular es ocasionada, como tú dices, con mucha razón, por pequeños coagulitos que se dan en las arterias del cerebro, ¿sí? Que pueden ser arterias muy pequeñas. A veces el paciente ni cuenta se da y le dan pequeños, digamos, como unos mini derrames, ¿sí? Entonces el paciente no se da cuenta, pero va perdiendo su capacidad mental alrededor de los años. La presentación de ambas demencias puede ser muy similar, ¿sí? En los síntomas pueden ser muy similares, ¿sí? Entonces, ya eso le correspondería al neurólogo decir cuál de las dos demencias es, pero en un paciente que digamos es un paciente que sufre del corazón, que es hipertenso, que es diabético, que ha tenido o que tuvo un derrame, pues uno pensaría más en una demencia vascular. Bueno, primero que todo tenemos que entender que el ser humano empieza el duelo con una negación,
¿cierto? Entonces hay una negación, no, no está pasando nada, no, eso es que se le olvidó cualquier cosita, pero mamá está bien, ¿sí? Si tu madre tiene un diagnóstico hecho ya por un neurólogo o por un especialista de enfermedad de Alzheimer, y tus hermanas no lo aceptan, yo pienso que sería bueno concertar una cita, sea con psicología, con trabajo social o alguna terapia para que ellas entiendan. ¿Por qué? Porque es muy importante, como decíamos ahorita, que no haya un solo cuidador. El diagnóstico de Alzheimer es un diagnóstico a veces muy devastador para una familia, que implica cambios muy importantes en la familia y que implica que las otras personas también se comprometan. Es que mi mamá va a necesitar probablemente dentro de no sabemos cuánto tiempo, va a necesitar pañales, va a necesitar alguien aquí permanentemente, quién se va a encargar de esto, quién se va a encargar de llevarla al médico. Todos nos tenemos que comprometer en esto. Entonces, mientras más rápido ellas entiendan qué es esta enfermedad, las implicaciones que esto tiene, ¿sí? Y que no puede haber un solo cuidador, pues más rápido probablemente vamos a tener una equidad en las cargas, para que no todas las cargas sean tuyas. Varias cosas que explicarles. Lo primero es que a veces nos da mucho sentimiento de culpa enviar a un familiar a un hogar, pero pienso que la carga del cuidador a veces es tan, tan enorme que esto se hace necesario, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos a veces en el lugar del otro, nosotros, yo misma digo, no, pues es que no se pongan a, a, digamos, una persona sana que pudiera estar trabajando a estar cuidándome a mí 24 horas, ¿cierto? Entonces, librémonos de todo sentimiento de culpa porque nadie sabe lo que es cuidar a una persona con Alzheimer que está en un estado muy avanzado hasta que no lo tiene ahí. Eso es muy pesado, eso es muy difícil eh, y más para otra persona adulta mayor estar al cuidado. No, no. Entonces, primero, cero culpas. Segundo, entender que muchas veces la persona incluso puede estar mejor en un hogar, ¿sí? Donde hay personas que saben cómo movilizarla, que saben darle sus medicamentos, que saben los signos de alarma. Bueno, ahí, esto tiene que quedar claro. Lo tercero, eh, es importante el manejo a mi modo de ver, tanto del neurólogo como del psiquiatra, porque el neurólogo te va a manejar algunas cuestiones frente a la demencia, pero el psiquiatra va a manejar algunos síntomas, trastornos del sueño, alucinaciones y otras cosas, ¿sí? Entonces, a mí me parece bien que haya, mientras más especialistas vean a la persona, para mí está mejor, lo pensaría yo así.